convirtiéndose en uno de los equipos con mayor relevancia, capacidades y además de ello también voluntad de pelea para el desarrollo del 2025. Real Club Deportivo Español ha podido llegar a sorprender bastante en la primera división del fútbol español y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos a través de su podcast la pregunta del día para definir si las ambiciones demostradas pueden llegar a hacer que el equipo Perico pueda alcanzar Europa y específicamente responder la pregunta: ¿puede Real Club Deportivo Español soñar por Europa? Llega a nosotros la oportunidad de nuevo hablar de la actualidad del deporte y específicamente a través de una gran institución referente e histórica en el fútbol español y que además de ello vive un estado de forma bastante prometedor que tal vez pueda llegar a hacerles cumplir un gran sueño, el regresar a Europa y mantenerse como uno de los equipos más interesantes de la división para esta campaña 25-26 en la liga. A través de, como siempre, nuestro podcast pasaremos a analizar directamente el camino que ha representado el posicionarse ahora mismo en donde están, en las posiciones altas de la clasificación, lo que ha representado varios de los cambios significativos que han hecho que esta proeza pueda llegar a ser muy prometedora y además de ello el margen de poder llegar a entender la estructura de este equipo a través del trabajo de su entrenador, las dinámicas tácticas, el proceso de juego, futbolistas clave, los fichajes y lo que pueda llegar a representar cada uno de estos grandes pasos que puedan llegar a hacernos responder la pregunta de ahora mismo si el equipo de Manolo González podrá llegar a realmente alcanzar Europa. Como siempre, este podcast también lo podrán llegar a encontrar en plataformas de audio digital como Spotify y además de ello como Amazon Music. Lastimosamente no habíamos podido llegar a contar con mayores posibilidades para poder hacer otro capítulo en el desarrollo de este cierre 2025, pero todavía contamos con oportunidades para seguir hablando de los mejores y grandes momentos de la actualidad del fútbol europeo, masculino o femenino. Con ello, si también están interesados, por ejemplo, en ver este tipo de análisis en directo o en vivo, lo podrán llegar a encontrar en la plataforma de Twitch, en el que normalmente generamos contenido, cuyo enlace también encontrarán en la descripción. O además de ello, si están interesados en un tema específico que podamos llegar a tratar para este podcast, básicamente una pregunta que podamos llegar a hacerle un capítulo, por supuesto también nos encantaría poder llegar a leerles en los comentarios. Ahora, sin más preámbulos, pasaríamos a destacar la dinámica del Real Club Deportivo Español y lo que le ha afrontado poder llegar a estar en las posiciones altas de la clasificación. Ahora mismo, para el desarrollo de este análisis o en el momento del desarrollo de este análisis, el equipo se mantiene en la quinta plaza, además de ello pendiente a un duro enfrentamiento ante, lo tenemos por aquí, Athletic Club, que puede llegar a ser una disputa directa a poder llegar a mantenerse cerca de esta zona de la clasificación, debido a que Athletic Club está cerca en la séptima plaza. Con ello, bueno, el equipo ha podido llegar a sustentar también una de las defensas más efectivas de la división, ello a través de 16 goles en contra y además de ello desarrollando 20 goles en la competición. Ahora mismo de los primeros 5 lugares en la clasificación es el equipo con menor margen de goleo. Le superan Atlético de Madrid con 30 goles, Villarreal con 31, Real Madrid con 34 y por supuesto el líder de la clasificación, su vecino y rival regional, Fútbol Club Barcelona con 49, lo cual demuestra que aunque la dinámica del equipo perico ha sido muy positiva de cara a este inicio de campaña y transición de cierre para el 2025, tienen que seguir mejorando, por ejemplo a través del margen de la perspectiva de goleo y específicamente a través del margen de la eficiencia de cara a puerta, algo realmente fundamental para entender la consigna de una campaña europea. Hay que decir aún así que el equipo haya sustentado una posición tan alta en la clasificación también se debe, por ejemplo, a que son uno de los mejores equipos jugando de local. Ahora mismo el RCD Stadium o el Real Club Deportivo Español Stadium ha podido llegar a contar con 9 partidos jugados, por supuesto, en casa. Han podido llegar a ganar 6 partidos, ha empatado una vez y solo ha perdido 2 veces, teniendo en cuenta que ello le representa, por ejemplo, mejores resultados que equipos como Real Madrid y solo es superado por Villarreal, Atlético de Madrid o Fútbol Club Barcelona. Representa realmente la dinámica de
un gran valor añadido, que es jugar en casa y también poder llegar a tener una consecución de juego más óptima, algo que por ejemplo para el curso anterior mantuvo muchos problemas de cara a la continuidad y alejarse rápidamente de las posiciones de descenso. El equipo ha podido llegar a mejorar a través de esa dinámica y también ha podido llegar a también evolucionar a través de una plantilla más competitiva en cada rol, algo que destacaríamos más adelante, pero por ahora primero destacaríamos que el equipo en general también para toda la campaña ha podido llegar a desarrollar 16 partidos jugados, ello a través de 9 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Ello también le mantiene como uno de los equipos más enrachados en lo que representa la clasificación. Y ahí, por ejemplo, por supuesto, se entiende que en el desarrollo, para el desarrollo de este análisis, sea quinto en la clasificación, pero también le deja, como mencionamos, un equipo con un margen de goleo algo reducido, lo cual también le representa el equipo con mayor cantidad de victorias a través de un marcador cerrado y además de ello uno de los equipos con mayor cantidad de porterías a cero. Ahora mismo, como mencionábamos, a través del desarrollo de este análisis con 7 porterías con 7 porterías a cero y vamos a decir 7 porterías imbatidas, ¿no? 7 porterías a cero, realmente un margen muy interesante ya que demuestra por ahora que de la mano de Manolo González realmente el equipo ha dado un salto muy interesante para esta campaña. Recordemos que el 2024 para la campaña 24-25 fue algo difícil para el equipo, especialmente porque estaban muy cerca de las posiciones de descenso, pudieron llegar a salvarse de forma más accesible para los minutos finales de la temporada, pero diríamos que ello aún así dejó una pelea por la salvación muy abierta, en el que realmente desde la 13ª a la 28ª hubieron muchas posibilidades de conocer quién sería relegado, porque veíamos una pelea por el título muy apretada. Desde hace tiempo no se veían que con 40 puntos no te salvabas. Por ejemplo, margen que logró Deportivo Leganés, uno bastante sorprendente, un gran trabajo por parte del equipo pepinero, pero que como mencionábamos no fue suficiente y ello dejó a Real Club Deportivo Español con la dinámica de también ser uno de los equipos más goleados de la división, entrando en el top 5 de este margen, lastimosamente este margen deficiente, solo superado por supuesto por los descendidos, Sevilla, Girona y además de ello por Valencia, los demás equipos con mayor eficiencia defensiva, lo cual demostraba también que debía llegar a haber un cambio significativo no solo para las referencias en el bloque defensivo, sino también para la estructura en general, la consigna del entrenador y el margen que tratasen o pudieran llegar a proponer para la siguiente temporada, porque podría llegar a encaminar una pelea por el título más cerrada con el ascenso de equipos para esta campaña como Levante Unión Deportiva, Real Oviedo y por supuesto Elche Club de Fútbol. Y ahí la dinámica perica también se mantiene con la sorpresa de que ahora mismo realmente con los datos destacados anteriormente para esta campaña, no la mencionada anteriormente que era la anterior, han podido llegar a subsanar algunas debilidades del pasado, han mantenido un enfoque bastante realista a la hora de la consigna que propone su entrenador, básicamente creyendo en ella y además de ello también como mencionábamos al principio, le destaca como uno de los equipos revelación de la temporada, diríamos por supuesto al nivel de grandes instituciones que por ahora también tratan de mantener el sueño posible, ya sea no solo Europa sino de la consistencia. Los Celta, los Real Betis Balompié, los Elche realmente han tenido una campaña bastante satisfactoria de cara a momentos importantes que les han posicionado en zonas claves de la clasificación, pero ello todavía también representa que por ejemplo en cada uno de estos equipos encontramos entrenadores de primer nivel y por parte de Manolo González también esta dinámica ha representado que el equipo ha decidido apostar por él en un momento crítico de la temporada, como mencionábamos la campaña anterior, y ello por ahora también ha justificado una grata recompensa, ya que por ahora la plantilla y la estructura es realmente religiosa al margen de creer en los ideales de su entrenador, y ello también está representando un bloque unificado que hace que el estilo de juego, aunque muchas veces no pueda llegar a ser el más dominante, sí es el más cohesivo a la hora de tratar de cambiar el marcador y poder llegar a definir
qué sucederá en los 90 minutos. Un estilo de juego dominante a la hora de anular espacios, bloque defensivo, estructura de contragolpe y además de ello también juego directo a la hora de la toma de los espacios ofensivos, lo cual se traduce en la mayor disposición de lo que trata de proponer, por supuesto, este gran entrenador, y cuya dinámica también representa gran relevancia para el equipo, debido a que no solo es un entrenador que ha podido llegar a representar a Real Club Deportivo Español en divisiones inferiores o en categorías inferiores de la REF, sino también, por ejemplo, estamos hablando de un entrenador que se siente muy arraigado a los valores del equipo Perico, por supuesto siendo Perico de corazón, lo cual también da cierta sinergia de que realmente el equipo, de la mano de la afición, siente que están siendo tratados de una forma diferente, o un margen en el que realmente pueden llegar a ver a alguien que se preocupa tomando las decisiones difíciles en el campo, algo que, bueno, en los últimos años lastimosamente no había sucedido, y también ha representado un cambio significativo en la actualidad del equipo catalán, ello representado por ejemplo en el cambio de la multipropiedad que han sufrido en los últimos años, dejando afuera la inversión china que habíamos visto en los últimos años, que muchas veces por hablar de inversión se ha visto muy pocas acciones que realmente hicieran que el equipo pudiera llegar a involucrarse en una zona estable y específicamente en primera división, lo cual ahora con un fondo de inversión norteamericano que también cuenta con fuerte relevancia en equipos como Burnley para la primera división del fútbol inglés, representan tal vez algo más de consistencia y una apuesta tal vez más estable. Aún así no diríamos que todos son promesas de ilusión, de que todo podrá llegar a cambiar al día de mañana y que realmente este momento que están representando los Pericos pueda llegar a ser un cambio significativo para el futuro. Ya hemos visto estas inversiones como un margen que puede llegar a empezar como una historia grata y tarde o temprano convertirse en algo que genere desacierto y dudas para su afición. Por ello, bueno, ha sido un paso importante el cambio a través de lo administrativo, a través de figuras que por ahora prometen realmente mantener interés en el equipo a través del margen institucional y el deportivo, para que la inversión pueda llegar a atraer a un equipo funcional, pero todavía todo ello está en desarrollo. Por ello la figura del entrenador ha sido tan importante y por ello el margen también mantiene que el equipo realmente sea mejor o más funcional a través de esta propuesta. Pero como mencionábamos, ello también se entiende a través de la propuesta de juego y lo que ha podido llegar a lograr el equipo hasta ahora. Por supuesto validado por el margen de su entrenador, pero también validado por lo que es la estructura al día de hoy. Ya mencionábamos las cualidades para definir a este español, pero también las destacaríamos tal vez en un margen más estadístico. Ahora mismo el equipo, específicamente para este 2025 o la primera parte de la temporada en el fútbol español, ha podido llegar a desarrollar un margen de goles por partido de 1,3. Como mencionábamos, es el equipo con mayor cantidad de victorias suscitadas a través de un marcador o un marcador bajo o del marcador más bajo en una jornada. Ello, por ejemplo, a través del 0-1, pero no implica, por ejemplo, que sea un equipo ineficiente en el ataque, todo lo contrario. Por ejemplo, mantiene una tasa de conversión del 10%, que aunque parezca baja, también se traduce, por ejemplo, en la dinámica de los remates a puerta, que es ahí donde encontramos un equipo muy interactivo y de los más dominantes en el balón parado. Algo también interesante, ya que ha podido llegar a representar buenas acciones de goleo y además de ello, uno de los equipos más goleadores de cabeza de la división, para destacar algunas estadísticas que como muchas veces mencionamos y especialmente en este tipo de análisis o por ejemplo en el podcast de la pregunta del día. La estadística muchas veces en el deporte se puede llegar a sentir como una herramienta que tal vez pueda llegar a ser perjudicial para el presente o tal vez se pueda llegar a sentir de esa manera, pero como siempre el enfoque o la perspectiva de cómo tenemos en cuenta las acciones que nos dan un margen de interpretación es vital para entender cómo pueden ser útiles o no. ¿A qué vamos con ello? La estadística no deja de ser una herramienta y el que la tratemos de cierta forma u otra es de donde se demuestra si es útil o no. Si decimos, por ejemplo, que esta estadística demuestra que es un equipo eficiente, estaríamos destacando todo lo contrario, porque si le comparamos con sus rivales en la clasificación, claramente se ven superados.
pero también demuestra virtudes en las que el equipo ha podido llegar a demostrar gran evolución, como destacábamos, el balón parado y la efectividad de acciones en las que sí pueden llegar a tener algo más de control o rigor de juego, y de ahí, por ejemplo, poder llegar a hacer que los partidos sean más difíciles para su rival, poder llegar a, por ejemplo, mantener 7 porterías a 0 a través del desarrollo de este análisis o el momento en el desarrollo de este análisis, y además de ello la característica de ser un equipo muy competente jugando en casa. Por ello, la dinámica no solo demuestra que la estadística nos puede llegar a dar estos pequeños puntos para trazar cuál es la mejor capacidad, herramienta y la estructura que trata de componer a Real Club Deportivo Español, sino también la forma en la que puede llegar a ser intuitiva una evolución que tarde o temprano básicamente pueda llegar a mantener, ¿por qué no?, la solución a la respuesta al día de hoy, si realmente tienen lo necesario para cumplir la brecha y llegar a Europa, o tarde o contrario algunos momentos clave o debilidades que, por ejemplo, nos pueden destacar la estadística y lo demostrado en el campo puedan llegar a hacer que eso sea muy difícil de desarrollar. Por ello, también se mantiene como una plantilla con un estándar de juego interesante a través de futbolistas muy jóvenes, pero también bastante experimentados, no solo a través de los Quique García, por ejemplo, con un fuerte pasado en Deportivo Alavés que le representó una de sus mejores campañas goleadoras. Se entiende que el equipo también cuenta con futbolistas, como mencionábamos, muy experimentados, pero también con futbolistas prometedores como Roberto Fernández para poder llegar a suplir el margen de goleo, algo que hizo muy bien la campaña anterior y que además de ello también entró en una practicidad muy importante para este momento de la temporada, que es, por ejemplo, el tener que adaptarte a un momento difícil, como lo fue la lesión de Javi Puado, que ha dejado que, por ejemplo, uno de los futbolistas con mayor cantidad de aportación ofensiva para el equipo de Manolo González no pudiese llegar a estar, y con ello la duda de cómo poder volver a solventar a un equipo dominante para tratar de cumplir el objetivo. El primero, alejarte de las posiciones de descenso, y es ahí donde encontramos la característica de, por ejemplo, la de buena evolución de la plantilla, el estilo de juego ya mencionado anteriormente, y además de ello el margen de los fichajes. Realmente un paso muy importante para ahora mismo entender un equipo que, a pesar de que ahora mismo no pueden llegar a contar con un referente, como mencionábamos antes, sí ha tenido a futbolistas experimentados, sí ha tenido futbolistas de primer nivel que pueden llegar a aportar a través del mercado de fichajes, y además de ello también se ha unificado la característica de tener un entrenador que conoce la identidad y la propuesta de la institución, porque por supuesto la representa de forma personal como aficionado, y ello también le valida al poder llegar a confiar en el talento de la casa. Ello diríamos que son ahora mismo las grandes virtudes del equipo para poder llegar a entender por qué están en unas posiciones tan altas en la clasificación, pero ello también nos demuestra que, por ejemplo, las buenas decisiones tomadas en el pasado también fueron muy buenas para entender este presente. ¿A qué vamos con ello? Simple, el mercado de fichajes, aunque parecía que tal vez nos mantenía, por ejemplo, personalmente muchas dudas, varios futbolistas, por ejemplo, como Edu Expósito, han dado un paso adelante, pero ello también se ha sentido natural a través de la evolución de la plantilla en varias zonas, por ejemplo, para la competitividad en alto nivel, para el centro del campo, en futbolistas como Urco González, mayor capacidad a la hora de los referentes en ataque es importante, pero como mencionábamos, también tener experiencia en la zona de atrás promete poder llegar a ser sostenible. Muchas veces lo hemos mencionado, que una de las, diríamos, frases más interesantes que han propuesto uno de los grandes entrenadores del planeta, Sir Alex Ferguson, no vamos a mentir, grandes aficionados de su carrera futbolística, representaban que muchas veces las ligas no se ganan con goleadores, sino se ganan con defensas sostenibles, y de ahí por ahora los Pericos tal vez no estén cerca del nivel de la pelea por el título, pero con Clement Reindel, además de ello también futbolistas para las zonas de las bandas con progresión, y específicamente en el centro del campo como Urco González, que ya mencionábamos, y también línea de ataque como Tyrese Dolan o Luka Coliocho, realmente han demostrado una plantilla eficiente a través de los mercados de fichajes actuales, y específicamente también a través de una figura muy importante que es específicamente la de Marko Dimitrovic. El equipo, luego de una temporada muy difícil en la que tuvieron que subsanar, básicamente alejarse de las posiciones de descenso, pero tener un equipo prometedor,
También demostraron, por ejemplo, poder llegar a tener uno de los grandes guardametas para el futuro del fútbol español, hablando de Joan García, ahora mismo futbolista de Fútbol Club Barcelona, que ahora mismo también en el paso del tiempo se ha acentuado como un fuerte referente para la titularidad, lo cual demuestra que por supuesto la apuesta blaugrana era para certificar a un talento de presente o de grandes capacidades al presente para un futuro bastante ambicioso. Con ello, el perder a una de las grandes figuras que representaron la permanencia, permanecía en: ¿podrá llegar a Real Club Deportivo Español tomar la decisión adecuada en esta zona, una vital para entender la salvación? Y realmente creemos que lo han podido llegar a lograr a través de un Marco Dimitrovic que también destacábamos hace unos instantes de cara a la pelea por el descenso la temporada anterior. Representó a un Deportivo Leganés que estuvo muy cerca del sueño de la permanencia, pero lastimosamente no lo lograron. Pero con futbolistas como él realmente se sintió muy cercana a que la propuesta pudiera llegar a ser realista, y ello también mantenía el mérito de que con un guardameta experimentado, con buena consistencia en la división, por supuesto también con pasado en Sevilla, demostraba que podría llegar a ser la opción acertada, tal vez porque ahora mismo el fútbol español vive una era en la que de nuevo salen constantemente grandes guardametas de primer nivel, pero se decide apostar por la experiencia y la validación que más bien el momento para certificar referentes. Y ahí por ahora Marco Dimitrovic ha podido llegar a aportar bastante en esta dinámica y también nos ha dejado en general una plantilla mucho más fuerte, específicamente en futbolistas que tal vez no contaban para sus plantillas tanto y que para esta segunda parte o la cercanía de la segunda parte de la temporada han empezado a ser más importantes, como por ejemplo los José Salinas, o también futbolistas que pueden llegar a dar algo más de rotativa, por ejemplo, la labor del delantero centro con los Roberto Fernández y los Quique García, algo muy importante también en general, que por ahora han representado en general un buen mercado de fichajes. Para finalizar esta parte, hablando de los fichajes, pasaríamos en general a calificarles. Con ello, bueno, la verdad es que a través de la demostración de cada uno de estos futbolistas, en ese momento diríamos que les habíamos calificado probablemente con un aprobado, pero uno muy cerrado. Pero, por ejemplo, también estábamos muy pendientes a que probablemente eh, nos hubiéramos equivocado, y todo lo contrario, tal vez aprobarles fue un salto de fe, pero por ahora uno que se ha traducido en que realmente la plantilla se mantiene fuerte, dinámica, y que aunque no nos parecía convincente cuando una referencia ofensiva tan importante o una referencia tan relevante en general como Javi Puado no estuviese, teníamos la duda de si realmente la plantilla tendría lo suficiente para pelear. Muchas propuestas interesantes, pero que se mantenían en stand-by de podrán llegar a demostrar un gran nivel en la liga como los Reindel, y por ahora se ha logrado. Y además de ello, cuando no ha estado, también se ha dado una gran propuesta por parte del nivel de, por ejemplo, futbolistas como Calero. Con ello, bueno, la verdad es que una propuesta muy interesante en su mercado de fichajes, y si tuviéramos que calificarle de nuevo, probablemente por lo demostrado hasta ahora sería de un 8 o un 7 probablemente, porque varios de estos futbolistas han dado un paso hacia adelante para no solo ser titulares, sino hacer que la plantilla sea más competitiva a la hora de las peleas por la titularidad, la consistencia a la hora de tantos partidos por disputar, y en general un Real Club Deportivo Español más fuerte. Diríamos que ello también es una de las dinámicas más importantes de definir porque ahora la plantilla está en una zona tan alta, pero como mencionábamos por parte del contexto del entrenador, será importante que puedan llegar a demostrar este paso hacia adelante en lo que representa la segunda parte de la temporada a través de un estilo de juego que siga siendo equilibrado, pero que pueda llegar a explotar a sus referentes. Y para lo que mencionábamos también, el margen de los fichajes, tarde o temprano ello también representará que tal vez puedas llegar a buscar oportunidades en este mes de enero a través de la apertura del mercado invernal, porque te puede llegar a suplir necesidades que ahora mismo tal vez no son tan notables, pero para el cierre de la temporada tal vez sí lo sean. ¿Y a qué vamos? Simple, la propuesta de que la liga es una de las divisiones más importantes del planeta, y ello se debe a que los equipos, a pesar de que ahora mismo vivimos una era en la que el fútbol español de nuevo se mantiene en un espacio un poco más cerrado debido a las limitaciones económicas, sigue siendo una plantilla, una división con gran estructura de talento táctico. Lo vemos a través de que, por ejemplo, el entrenador español es uno de los más laureados en general como concepto en las 5 primeras divisiones del fútbol europeo.
lo cual demuestra que sigue siendo un país bastante convincente a la hora de la creatividad táctica. ¿Y en qué se traduce todo ello o a qué vamos con todo esto? A que los equipos se adaptan mejor. Lo vimos hace un año de la mano del Fútbol Club Barcelona, un equipo que parecía irrompible con su línea de fuera de juego adelantada, con la capacidad de poder romper espacios, ser un equipo muy interactivo de cara a las presiones, pero que para la segunda parte sufrió bastante a la hora de que las plantillas y los equipos y entrenadores estaban mejor preparados para tratar de vencerles. Por ello, esta dinámica de tratar de evolucionar y no quedarse atrás en el camino representa tratar de seguir trabajando duro, y en ello los fichajes han demostrado ser importantes, pero también creemos que una de las dinámicas importantes para entender cómo este Real Club Deportivo Español pueda llegar a lograr el sueño europeo es a través de una dinámica muy importante, que son los futbolistas clave, aquellos futbolistas que, como mencionábamos, no solo al ser fichajes nuevos o poder llegar a una plantilla para reforzarla han sido importantes, sino que ahora también se han convertido en la estructura del equipo, en el montaje para entender una mejor ideología de juego, y de ahí realmente encontramos a muchos futbolistas de primer nivel que ya conocíamos que tenían lo suficiente para formar parte de la primera división, pero a la hora de que este Real Club Deportivo Español funcionase, es donde se entiende que su evolución o progresión futbolística realmente ha encaminado a algo nunca antes visto en sus carreras. Hablando de los Edu Expósito, que a la hora de la lesión, por ejemplo, de los Puado, representaron que, por ejemplo, Manolo González apostara por una línea más del 4-4-2, con la sinergia de poder llegar a explotar más las bandas y poder llegar a ser más enérgicos en la capacidad de la llegada desde atrás, también con un gran trabajo representativo de futbolistas como Carlos Romero, y además de ello también de la confianza de futbolistas como Leandro Cabrera, que pudieran llegar a competir por la zona de la saga central, con, por ejemplo, los mencionados anteriormente, estoy olvidando su nombre, perdonen, Reindel, perdón, Clemence Reindel. Con ello, también muy interesante, como mencionamos por ahora, la progresión de Calero, que demuestra que de nuevo hay una pelea en la doble saga defensiva. Ello también por ahora, como mencionábamos, también ha representado un centro del campo con menor cantidad de protagonistas, pero en el que de nuevo con los Urco González, los Peremilla o también en general para la mayor cantidad de opciones en el centro del campo, también con los Paul Lozano, se siente un equipo más natural que pueda llegar a tener varias herramientas o futbolistas que aporten y que aporten de cara a el momento en el que se les necesite. Una gran propuesta que en general también demuestra por ahora que futbolistas que parecían que tal vez tomarían un segundo plano en la plantilla, cuando aparecen siguen aportando, tal vez no tanto como antes, como los Urco González, pero siguen aportando, o además de ello para esta segunda parte de la temporada están empezando a volver a tener más referencias, pero en más relevancia para hacer una referencia, como en Jofre Carreras, por ejemplo, futbolista muy interesante que por ahora, por las zonas de las bandas, no había tenido tantas oportunidades. De ahí destacaríamos que no solo estos futbolistas clave han fomentado una plantilla más convincente, sino también que su estructura también se mantenga como un equipo que tal vez no es el más goleador, pero que con su estilo directo sí ha podido llegar a proclamar tal vez adelantar las líneas, el no tener que depender tanto del centro del campo como una referencia de dominio, pero sí como una referencia para poder llegar a entender el trabajo del equipo. ¿A qué vamos con ello? Con, por ejemplo, los Peremilla, que ahora mismo son los máximos goleadores de este equipo, y además de ello también los Edu Expósito. Entendemos a dos de los grandes referentes para el equipo en la creación y la aportación de impulsar la jugada, ya sea por ejemplo Peremilla como compañero en la doble saga ofensiva, ya sea con Quique García o con Roberto Fernández. Se entiende que su figura a la hora de su polivalencia y su experiencia, que pueda llegar a aportar como extremo, centrocampista ofensivo, falso 9, acompañando al delantero, realmente han demostrado un paso muy importante para la plantilla, que al no ser la más goleadora, sigue siendo la más efectiva. Como mencionábamos también al hablar del entrenador, la dinámica de partidos muy cerrados, que se defienden con una propuesta muy defensiva, pero también con un estilo de juego muy fuerte a la hora de tomar espacios y ser efectivos a la hora de hundir el balón en la portería. De ahí el equipo ha funcionado también, y de ahí la característica de sus estrellas y su medular, que también hayan evolucionado en un momento clave tan importante, se entiende como un proceso natural que realmente básicamente se ha podido llegar a validar a la hora de
Momentos en los que has podido llegar a ser beneficioso de los ideales del entrenador, ser beneficioso de los ideales de futbolistas en el mercado de fichajes que han funcionado. Con ello, futbolistas clave que se ha sentido natural que su, diríamos, regreso o la validación de su mejor estilo de juego esté volviendo, y con ello el beneficio de un Real Club Deportivo Español que está brillando en lo táctico, un equipo muy eficiente a la hora de, como mencionábamos, varias estadísticas, pero que también por ahora subsanan que por ahora hay mucho con lo que seguir trabajando. Ello no solo representa halagos, sino también procesos en los que tarde o temprano las estrellas caen, el rendimiento competitivo baja, porque el deporte es así. Muchas veces para definir campeones encontramos a otros rivales que no han podido llegar a seguirle los pasos. Por ejemplo, en las peleas por el título, el desgaste, la continuidad de los 90 minutos en un partido siempre definen que tal vez aquel que pueda llegar a tomar menor cantidad de errores sea aquel que se lleve la victoria. Por ello, para la segunda parte de la temporada, sí hemos hablado de que el nivel de esta plantilla en general ha subsanado y ha demostrado que rápidamente varias de las grietas que vimos en el 2024-25 para la campaña anterior se mantenían peligrosas y que ya se han podido poco a poco tapar, y mantienen un estilo de juego más fuerte, a futbolistas de primer nivel y fichajes que están funcionando. Ello también representa que la plantilla sigue teniendo un margen de debilidad a través del estilo de goleo, y ello también puede llegar a representar una solución importante, que es directamente poder llegar a sentir algo más de exigencia a través de varios futbolistas, ya que para el desarrollo de la temporada también hemos contado con futbolistas muy interesantes como Travis Dolan, que ahora mismo es uno de los, diríamos, futbolistas más difíciles de defender a través de su capacidad de juego caótico, el poder llegar a adelantar líneas, el poder llegar a demostrar algo más de talento en momentos clave, por ejemplo, a través de sus labores técnicas, hacen que el equipo tal vez pueda llegar a saltarse algunas veces saltarse la capacidad del dominio y la progresión en las jugadas, y tal vez algunas veces depender del talento individual, algo también muy importante, y también lo destacábamos por ejemplo en futbolistas como Peremilla o por ejemplo en Ramón Terrat, que son futbolistas mucho más técnicos, con buena capacidad del control de los partidos, pero que por ahora, a pesar de que nos han demostrado momentos importantes, el que puedan llegar a ser más consistentes representará que el equipo funcione a largo plazo y que tampoco tenga que depender de uno de los pasos que mencionábamos anteriormente en el estilo de juego y la conformación de los fichajes y el entorno del entrenador, que era que tarde o temprano, cuando Javi Puado pueda llegar a regresar, que la plantilla se sienta natural en su regreso y que pueda llegar a competir, sino también el caso contrario, de que si no es así, si no puede llegar a volver pronto o no vuelve a su mejor nivel, o Manolo González decide apostar por otra propuesta, que futbolistas que aunque están teniendo una buena temporada, sigan demostrando un margen evolutivo y uno importante a la hora del margen de goleo, que ahora mismo es la mayor debilidad para el equipo, tal vez pueda llegar a ser una, diríamos, de las propuestas más importantes para poder llegar a ser un competidor en Europa, que es la consistencia. Y la consistencia no se centra directamente en poder llegar a cada pelea a demostrar tus mejores virtudes, sino que estas virtudes directamente se centren en una propuesta. ¿Qué es esta propuesta? Simple, la capacidad de tener diferentes herramientas o diferentes cartas en el mazo en una jugada de póker para poder llegar a tener diferentes opciones de cara a una pelea. ¿A qué vamos con ello? Que básicamente esto sea un round de 12, bueno, que sea una pelea de 12 rounds para definirlo mejor. Y específicamente para tratar de vencer a los mejores de la división, porque es lo que se te va a pedir a través de todo lo bueno demostrado, de todo lo bueno que hemos hablado más de 30 minutos, que es la dinámica del estilo de juego, porque ha funcionado los futbolistas clave o en general. Sí, siguen siendo cosas muy prometedoras, ilusionantes y que pueden llegar a tarde o temprano dejar una historia muy interesante, pero el margen todavía se mantiene en que hay equipos mejores que tú y tienes la oportunidad de demostrar que estamos equivocados, que no son mejores que tú y que pueden llegar a dar una mejor opción de cara a peleas directas. ¿Y de qué estamos hablando directamente? De poder llegar a tratar de vencer a equipos como Athletic Club, Real Betis Balompié, Celta o por ejemplo equipos cercanos en la pelea por el título, pero en la pelea por Europa como Elche, que todavía está muy cerca, o Getafe, que siempre está ahí, de la mano del sorprendente José Bordalás o Pepe Bordalás,
Con ello, todo se mantiene en que sí, la estructura puede llegar a mantener filosofías muy propositivas, pero tarde o temprano, el que ahora mismo superes a que superes a estos equipos en el margen clasificatorio, también representa que Real Betis Balompié sigue siendo un equipo muy dominante. Sus capacidades, por ejemplo, le representan una buena participación europea, lo cual también le ha representado tener que sacrificar o dosificar los esfuerzos en dos diferentes peleas, pero tarde o temprano ello culminará y el equipo podrá llegar a tal vez no solo con el mercado de fichajes o en general con el regreso de futbolistas lesionados, a empezar a tener mejores rachas y con ello empezarán a acercarte a tu puntuación y clasificación. Por parte de Athletic Club, la misma propuesta, un equipo que viene de capa caída a través del rendimiento competitivo, pero que sigue siendo un equipo muy dominante a través de la capacidad de sus referentes y que ahora mismo no están los Ollán Sanset, Iñaki Williams, Nico Williams en general, los Borja Guruceta, el centro del campo, pero que cuando tarde o temprano puedan llegar a funcionar y conocemos a Athletic Club, tarde o temprano lo hará, empezará a sumar en la zona alta de la clasificación. Y el problema de todo ello no es directamente tener que enfrentarte a los mejores en duelos directos, que como mencionábamos hace unos instantes es importante, sino también es importante debido a que si cuentas, como mencionábamos hace unos instantes, con la mayor cantidad de herramientas o posibilidades para vencer o enfrentarte a un rival de mayor envergadura, una de las opciones también se centra en que ello puede llegar a ser una oportunidad para equilibrar el partido y específicamente equilibrar algo con lo que tú no cuentas, experiencia, porque específicamente apostamos por hablar de estos dos equipos, Real Betis Balompié y Athletic Club, porque son equipos con mayor experiencia europea que tú en los últimos 4 años. Mientras tú estabas en segunda división, estos equipos han podido llegar a proclamarse cerca de clasificaciones a cuartos de final en la UEFA Champions League, clasificaciones en finales por parte de la Conference League y además de ello consistencia a través de las primeras 10 plazas en la clasificación. Por ello no solo se centra directamente en poder llegar a hacer que estos 12 rounds tarde o temprano te hagan poder llegar a pelear de tú a tú, sino también demostrar que aunque son equipos muy experimentados, puedas llegar a hacer que cada vertiente, cada espacio que dejen de debilidad pueda llegar a ser una apertura para dar el golpe de gracia, porque es de ahí donde se podrá llegar a entender si el equipo realmente tiene lo suficiente o no para poder pelear en la zona alta de la clasificación. Y con ello pasaríamos, antes de poder llegar a responder la pregunta de este análisis, de si realmente el equipo tiene lo suficiente para pelear en la zona alta de la clasificación y con ello lograr la clasificación europea, a hablar de su calendario. El equipo ya ha enfrentado a grandes rivales, ha tenido duelos directos de cara a la pelea por el descenso cruciales para entender por qué está tan alto, pero por ejemplo, previo al desarrollo de este análisis, tendrá que enfrentar a uno de los dos equipos mencionados, a Athletic Club en San Mamés, algo que como siempre es ilusionante. Estamos hablando de uno de los mejores estadios de probablemente el planeta, una gran escenario, y vamos a decir un gran escenario, perdonen, un gran escenario, y que siempre brinda de oportunidades, pero también más adelante tendrás el derbi catalán ante Fútbol Club Barcelona, que ahora mismo es uno que se está aferrando con uñas y dientes a no querer soltar el liderato. Por ello, como mencionamos, no solo la experiencia será importante, sino la capacidad de demostrar un nivel superior a través de tus futbolistas más interesantes y que ello también refleje una plantilla más cohesiva en el que su entrenador pueda llegar a tomar decisiones que sean beneficiosas para la plantilla y no sean adaptativas, básicamente no sean reactivas a la hora de encontrar en momentos difíciles soluciones para el que el barco no se hunda, sino todo lo contrario, demostrar que el equipo puede llegar a pasar un calendario horrible con pocas oportunidades y aún así mantenerse en la zona alta de la clasificación, ya que también tendrá duelos directos ante equipos como Levante, Unión Deportiva, Girona, Valencia o Deportivo Alavés, que están más cercanos a la pelea por el descenso, pero que le pueden llegar a representar poco a poco certificar el primer gran paso, estar en las primeras 10 posiciones. Ya lograste la meta, que era la retención del título de equipo de primera división, y con ello todo se mantiene en la propuesta de que aunque hayan momentos difíciles, también hay futbolistas de primer nivel para tratar de, por qué no, demostrar calidad cuando sea necesaria, y por qué no, que ello tarde o temprano haga que todas estas virtudes destacadas durante este podcast puedan llegar a hacerte lograr el sueño. Y ahora sí,
Con ello pasaríamos a destacar la respuesta a la pregunta, si el Real Club Deportivo Español puede llegar a soñar con Europa. La respuesta es simple, matemáticamente sí. Por supuesto, tal vez somos un poco fríos al poder llegar a destacarlo directamente en lo matemático, pero lo justificamos a través de la propuesta de que muchas veces es un punto de vista, no una realidad, no una fase cercana o no diríamos que algo que pueda llegar a brindarnos de predecir el futuro, pero como siempre, muchas veces en los momentos difíciles, la mayor oportunidad es poder llegar a caminar hacia adelante, tener este pequeño paso que te brinde de ilusión. Hace muy poco este equipo mantenía en las posiciones bajas de la clasificación en la liga Hypermotion o en liga o en media tabla en esta liga. Rápidamente ello también les ha representado el poder llegar a volver a la primera división a través de un entrenador que no tenía experiencia en primera, algo también sorpresivo, pero que también ha representado que tarde o temprano la plantilla ha encontrado momentos de alegría o ilusión para su afición, un equipo más reconocible, un proceso de juego que realmente no habíamos visto en más de 5 años que realmente pudiera llegar a estar peleando por las primeras 10 posiciones y con ello su margen se mantiene claro, tiene muchas herramientas para pelear y tarde o temprano se le pedirá que pueda llegar a explotar y romper sobre la pared cada una de ellas y tarde o temprano sacrificarse en pos de una meta que parecía imposible a inicio de temporada, ahora mismo se haga una realidad, aunque decirlo en palabras bonitas puede llegar a, ¿por qué no?, elevar el espíritu, pero esto es un deporte, aunque hablemos de estadística, momentos clave futbolísticos, táctica, a veces también depende del valor de los futbolistas, que sí, son futbolistas, deportistas de alto nivel, ganan mucho, pero también son personas. Y qué tan fuerte sea su arraigo a este equipo, tal vez pueda llegar a ser este segundo impulso, además de las posibilidades matemáticas que les brinde de ilusión. Por parte del cuarto paso por el que creemos que pueden llegar a lograr el sueño europeo, se centra directamente en los duelos directos. Realmente cuentan con la capacidad a través de solucionar ciertos errores, por ejemplo, reforzar la zona de las bandas en el bloque defensivo, no tanto con los Carlos Moreno, sino por la zona de la banda derecha, puede llegar a ser una buena opción para que la plantilla siga compitiendo a un nivel sustentable y además de ello también validar, ¿por qué no?, algo más de competitividad a primer nivel que haga que básicamente, por ejemplo, Real Betis Balompié lo ha demostrado de costumbre, que en momentos en los que necesita un segundo impulso, el mercado de verano está ahí para ayudarte, por supuesto, tratando de encontrar oportunidades en el mercado, que es, diríamos, la mayor utilidad para equipos como Español. Si ya lo demostró, por ejemplo, con los Dolan, los Roberto Fernández o los Quique García, que fueron oportunidades de mercado y ahora mismo son futbolistas muy importantes para la plantilla. Bueno, tratar de encontrar estas soluciones será vital para dar el segundo impulso. Y el tercer, perdón, habíamos dicho el cuarto. Y el quinto sería directamente la capacidad por parte del entrenador, que ahora mismo Manolo González pueda llegar a mantener la ideología clara por parte de sus futbolistas, de que se puede llegar a lograr, que cada pelea te mantiene más cerca del objetivo, será la clave para definirlo. Porque directamente podríamos llegar a hablar de, por ejemplo, las debilidades, y una de ellas es, por supuesto, el margen de goleo, que ahora mismo tendrá que mejorar tarde o temprano, porque o si no, los Athletic Club o los Real Betis Balompié te superarán. Pero ello también brinda de una oportunidad, que si primero peleas ante los más grandes, de cara a tu pelea ¿por qué no?, obtener el cinturón. Siempre nos gustan los paralelismos con el boxeo, no vamos a mentir. Ello también representa que tarde o temprano los rivales, a través de un sparring en zonas un poco más bajas en la clasificación, te pueden llegar a brindar de mayor cantidad de experiencia. ¿A qué vamos con ello? Ahora mismo, a través del desarrollo de mayor cantidad de clasificados a Europa y mayor cantidad de equipos que van a competiciones de primer nivel como la Champions League, ello también representa más cupos europeos. Con ello no es algo imposible el que se pueda llegar a certificar que de la sexta a la octava plaza haya participación europea. Será muy difícil, probablemente al día de hoy, con lo desarrollado por Athletic Club o Villarreal en Champions, se pueda llegar a lograr participación hasta la séptima plaza debido a la buena participación de los Celta y los Real Betis Balompié en Conference o en Europa League.
Con ello, bueno, todavía se mantiene el sueño de que tal vez la séptima o octava plaza esté cerca del objetivo, y si equipos superiores en margen de consistencia como Athletic Club o Real Betis Balompié ceden, o tal vez revelaciones como Celta puedan llegar a engancharse de nuevo, todavía tengas, como mencionábamos en varias oportunidades, esta capacidad de poder llegar a tener mayor cantidad de herramientas para cumplir el sueño y poco a poco decidir cuál pueda llegar a llevarte a pelear hasta el final. Con ello, la respuesta sería sí, sí creemos que lo pueden llegar a lograr, pero no será fácil, no será nada fácil. Si lo tuviéramos que destacar en porcentajes, daríamos un 70% de probabilidades a Real Club Deportivo Español de que logre clasificarse a Europa. Por supuesto, ello se basa más en una perspectiva que en una opinión de todo lo que mencionábamos anteriormente. No, como siempre, no tratamos de enfocarlo a través de una opinión personal, sino lo que creemos a través de nuestra información o los datos recopilados como analistas, periodistas y además de ello como aficionados a este deporte, sin directamente hablar de favoritismos. Por ello, como siempre, su opinión es la más importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. ¿Creen ustedes que este Real Club Deportivo Español pueda llegar a lograr el sueño? ¿O tal vez estamos ambicionando por algo que el equipo tal vez no está preparado? ¿O todo lo contrario, realmente no solo tienen las convicciones para lograr algo que nadie esperaba, sino que lo harán de forma espectacular? Como siempre, nos encantaría poder llegar a leer su opinión en los comentarios. Y además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos. Sin antes recordarles que este tipo de análisis los pueden llegar a encontrar en formato podcast a través de diferentes plataformas audiovisuales como Spotify y además de ello Amazon Music, o por supuesto de forma natural a través de nuestro canal de YouTube, en el que podrán llegar a encontrar cada uno de los grandes capítulos en los que hemos hablado de la actualidad del deporte y hemos tratado de responder las preguntas más interesantes por parte de aquellos que mantienen la ilusión de soñar hasta el final para cumplir grandes objetivos. Con ello ahora sí nos despedimos, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.